Saludos de nuevo, bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por estar de nuevo con nosotros estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros en este segundo apartado, en esta segunda clase del estudio de Marcos 16, 15 y 16. Por la naturaleza de esta lección y lo extenso del tema, lo extenso del contenido que hemos considerado, hemos decidido hacer una segunda parte únicamente o específicamente para hablar acerca de estas objeciones que algunos han presentado simplemente con la intención de desacreditar las palabras de Jesús en Marcos 16, 15 y 16. Y por supuesto vamos a tratar de darle respuesta a estas objeciones que algunos han puesto sobre la mesa. En primer lugar, la primera objeción que queremos compartir con ustedes. Algunos dicen, o algunos podrían decir hoy en día, pero Jesús no dijo al final del versículo lo siguiente: el que no creyere y no fuere bautizado será condenado, así que no debe ser necesario. Ok, algunos quisieran que Marcos 16 dijera eso. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ellos quieren que Jesús hubiese dicho, mas el que no crea y no sea bautizado no será salvo o será condenado. ¿Cuál es la argumentación de ellos? Pues que el bautismo no es necesario. El bautismo no es necesario. Jesús lo hubiese dicho, dicen ellos. En primer lugar, ¿cómo contestamos a esto? En primer lugar, debemos entender que la fe es una prioridad cronológica, fundamental y que se requiere para el bautismo. Con esto estamos diciendo que un incrédulo no puede ser y no tiene razón para ser bautizado. Lo mencionamos en la clase anterior. Nadie puede ser salvo si no tiene fe. Hebreos 11:6 dice, la fe es indispensable, importantísima para agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. En Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, de nuevo el etíope eunuco yendo por el camino. A él se le había predicado el evangelio y yendo por el camino llegaron a cierto lugar donde había agua. Y él dijo, oye Felipe, aquí hay agua. ¿Qué me impide? ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo él, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, nota la respuesta de Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Amados hermanos, la fe no es algo que traemos de nacimiento. La fe es importante en nuestra vida, pero no la traemos de nacimiento. La fe es algo que nace únicamente cuando se nos predica el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es una prioridad cronológica. Está antes de ser salvo, está antes del bautismo. Considere los siguientes pensamientos paralelos. De nuevo, ejemplos típicos, diarios de nuestra vida y que son fáciles de entender. Si yo le dijese a usted, el que come y digiere, vivirá, pero el que no come, morirá. ¿Es necesario que yo utilice en el segundo enunciado la palabra digerir? Analice, por favor, use el sentido común. Si yo le digo, el que come y digiere su comida, vivirá, pero el que no comiere, morirá. No hace falta incluirla en el segundo enunciado. De nuevo, vea el siguiente ejemplo. El que siembra y ciega tendrá pan, pero el que no siembra tendrá hambre. El mismo ejemplo. Hará falta que yo o cualquier persona en el segundo enunciado en la oración agregue la palabra
cegar. Es obvio que si no siembro, no voy a cegar. Tercer ejemplo, el que enciende el televisor y selecciona ESPN verá el juego, pero el que no enciende el televisor se perderá el juego. ¿Por qué? Porque para poder ver el juego tengo que encender el televisor y también poner el canal de ESPN. Pero si no enciendo el televisor, es obvio que me perderé el juego. La pura verdad es que Jesús ya contestó esta pregunta en la primera cláusula principal. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere no puede ser salvo. Porque si no cree, que es lo principal, la llave que me abre la puerta, si no creo, no voy a ser capaz de hacer lo segundo que Dios me pide, que es ser bautizado. Así que Cristo ya contestó ese enunciado en su cláusula principal. Jesús ya vinculó inseparablemente el bautismo a la salvación. No hacía falta que Él lo dijera. El incrédulo es condenado al punto de la incredulidad, es decir, será ya condenado o es condenado simplemente porque no ha tenido fe. Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 36. Quisiera leer estos dos textos. En Juan capítulo 3, versículo 18. Tal vez usted me está acompañando y lo quiere buscar en su Biblia también para que leamos todos juntos. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice Jesús, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren las palabras de Jesús. Si alguien no cree, ya es condenado. ¿Por qué? Porque si no tiene ese ingrediente principal, no será capaz de cumplir los demás requisitos, que son el arrepentimiento, la confesión y finalmente el bautismo y vivir una vida agradable a Dios. Jesús entonces ya advirtió las consecuencias de rechazar el bautismo en Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30, refiriéndose al bautismo de Juan. Lea por favor también conmigo estas palabras en Lucas 7, 29 y 30, palabras de nuestro Señor. Le dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, fíjese, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El versículo anterior, el versículo 29, nos dice que el pueblo y los publicanos justificaron a Dios y se bautizaron en el bautismo de Juan, bautismo que estaba vigente en ese momento. Así que, vaya, esta primera objeción es muy fácil de responder. La hemos respondido con algunos ejemplos de la vida diaria. De nuevo, es como si yo le dijese a usted, venga a mi casa y limpie mi carro, lavándolo por fuera y aspirándolo por dentro. O sea, usted tiene que, para dejar mi carro limpio, tiene que hacer dos cosas: lavarlo por fuera y aspirarlo por dentro. Quizás usted venga y lo lave solo por fuera, pero no estará limpio. Al menos por fuera, pero no estará todo limpio. Necesita usted hacer la segunda parte y aspirarlo por dentro. Y como estas podríamos poner muchos ejemplos. Creo que es fácil de entender
el punto. El siguiente enunciado que quiero compartir, o la siguiente objeción que quiero compartir con ustedes, es aquellos que dicen de la siguiente manera: aquí hay un paralelo. Fíjense la línea de entendimiento que ellos usan. Dirían algo como así: el que sube a un tren y se sienta, irá a Dallas. El hombre no tiene que sentarse en el tren para llegar a Dallas. Por lo tanto, un hombre no tiene que ser bautizado para ser salvo. De nuevo, trate de poner esta frase en su mente y tratemos de analizarla. El que se sube a un tren y se sienta irá a Dallas. Pero un hombre no tiene que sentarse en el tren para llegar a Dallas. Este es, de nuevo, un argumento, una objeción que ponen algunos para decir el bautismo no es importante. Número 1. Hay un peligro en tratar de crear paralelos hechos por hombre a las verdades de Dios. Uno debe ser muy cauteloso en este campo, amados hermanos y amados amigos. La verdad es que una analogía hecha por el hombre es simplemente eso, una analogía. Una analogía no prueba una proposición. Una analogía solo puede ilustrar. Muchas veces, la analogía de una persona dirá más de lo que pretende decir, al igual que esta analogía que hemos dicho sobre el tren. ¿Cuál es su doctrina? El que crea se salva sin necesidad de ser bautizado. Es decir, los que apoyarían o los que apoyan esta analogía que hemos dicho, la del tren, los que la apoyan, simplemente están reflejando cuál es la doctrina que quieren defender. ¿Cuál sería su doctrina? El que crea se salva sin necesidad de ser bautizado. Su analogía, para que esto funcione bien, su analogía debe decir, para que sea paralela, debería decir: el que sube al tren está en Dallas, sin necesidad de sentarse. Su paralelismo los obliga a afirmar que en cuanto el hombre sube al tren, ya está en Dallas. Me explico. Marcos 16:16, como ya lo dijimos en la clase anterior, no es una oración difícil de entender. La segunda parte del versículo no puede contradecir la primera parte del versículo. Y es exactamente lo que ellos hacen con esta analogía. No está bien utilizada. Así que, de nuevo, esta objeción sería algo irrelevante para contradecir las palabras de Jesús. Simplemente no tienen lógica, no tienen sentido, no tienen apoyo. Siguiente objeción. Alguien puede decir, o algunos han dicho, de todas, yo creo que esta es la que más, en ocasiones me ha ocasionado hasta risa, ¿no? Hay personas que dicen, dos de los manuscritos griegos, y es que hasta estudian, dos de los manuscritos griegos más antiguos y algunas de las primeras versiones no contienen Marcos 16, 9 al 20. Así que si no podemos saber que estos versículos estaban originalmente en el relato del Evangelio de Marcos, no podemos estar seguros siquiera si Jesús dijo esto sobre el bautismo. Entonces, este pasaje no debe usarse para enseñar la esencialidad del bautismo. En resumen, ¿qué dicen ellos? Marcos 16, 9 al 20 no estaba en los escritos originales en el griego. No aparecieron, o desaparecieron, o nunca estuvieron ahí. Así que si no estaban en el manuscrito original, no deberíamos usarlos para enseñar. No estaban ahí. Alguien más los agregó después. En primer lugar, hay que decirlo, es cierto que estos manuscritos griegos no contienen los versículos 9 al 20. Es cierto.
Estos dos manuscritos no los contienen. Pero tenga en cuenta lo siguiente, para los que afirman esto. En el Vaticano, debajo de Marcos 16:8, hay una nota. Todo el resto de la columna se deja en blanco. Toda, en ese manuscrito donde no aparece, después de Marcos 16:8 hay una parte en blanco y luego la totalidad de la siguiente columna también se deja en blanco. También faltan en el Vaticano. Primera de Timoteo no está en ese manuscrito, no está Primera de Timoteo, tampoco está Segunda de Timoteo, Tito y una porción de Hebreos 9:15 al 13:25. E incluso no se encuentra ni siquiera el libro de Apocalipsis. En el Sinaíticus se incluye algunos de los libros apócrifos, así como 2 libros no canónicos. Ahora, punto número 2, en Marcos 16 o Marcos 16, 9 al 20, está incluido en otros manuscritos griegos, porque no son solamente 2 los manuscritos griegos a los cuales están haciendo referencia. No está Marcos en esos 2 manuscritos, pero tenemos otros manuscritos griegos en los cuales sí aparece esa porción. El final más largo de Marcos 16, 9 al 20 se encuentra en el 99% de los manuscritos griegos. Otros 2 muy importantes manuscritos unciales de casi la misma época que el Vaticano y el Sinaítico, llamados los manuscritos de Alexandrinus y Efraemi Rescriptus del siglo V, contienen estos últimos versículos de Marcos en su totalidad. Sé que esto muy pocos lo hemos conocido. Habría que dedicarnos de verdad a investigar y a buscar, pero esto que estamos diciendo es verdad. Es verdad que en esos 2 manuscritos no están, pero hay una porción en blanco. ¿Por qué se dejó en blanco? Es cierto que no existen en esos 2, pero sí existen en otros muchos. Estamos diciendo en el 99% de los otros manuscritos griegos se encuentra Marcos 16, 9 al 20. Así que de nuevo esta objeción es inadecuada y pierde peso para contradecir las palabras o el argumento de nuestro Señor. Finalmente, alguien puede decir, 2 de los manuscritos griegos más antiguos y algunas de las primeras versiones no contienen Marcos 16, 9 al 20. De nuevo, tercer punto, Marcos 16, 9 al 20 está incluido en versiones antiguas que datan del segundo y el tercer siglo. Ireneo, uno de los primeros padres de la iglesia del segundo siglo, citó Marcos 16, 19. Es decir, amados hermanos, sin los versículos 9 al 20 de Marcos, parece ser que Marcos tendría un final bastante abrupto para el libro en el versículo 8. Es decir, si usted terminase el Evangelio de Marcos con Marcos 16, 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Así terminaría el Evangelio de Marcos. Final abrupto y sin sentido. ¿Por qué no hay una traducción al español importante y de buena reputación que omita estos versículos? Todas las traducciones que tenemos incluyen estos versículos. No hay enseñanzas, figúrese lo que estamos diciendo acá, no hay enseñanzas o verdades en Marcos 16, 9 al 20 que no se encuentren en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por esto, incluye la esencialidad del bautismo
para la salvación. Es decir, lo que Marcos 16, 9 al 20 nos enseña, está armonizado perfecta y completamente con el resto de los evangelios y con el resto de las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Eliminarlo no tiene ningún sentido. Alguien puede decir, esos manuscritos no los contienen y por eso no es necesario. Bueno, pero ¿qué de los otros libros? Hemos dicho que en algunos manuscritos no se encuentra primera y segunda de Timoteo, en ocasiones ni siquiera toda la carta de Apocalipsis. ¿Vamos a eliminarlos? ¿Vamos a eliminar la eficacia de Apocalipsis y la autoría canónica de Apocalipsis? Claro que no. Los eruditos más conservadores de todos los tiempos han aceptado la autenticidad de Marcos 16, 9 al 20. Es más, un destacado crítico textual del Nuevo Testamento, Bruce Metzger, afirmó que los versículos se incluyeron en el texto de la VC por referencia a la evidencia antigua de su antigüedad, del final más largo y su importancia en la tradición textual del Evangelio. Metzger afirmó que de las posibilidades que existen con respecto a estos últimos versículos de Marcos, como aparece más probable. El Evangelio perdió accidentalmente su última hoja antes de que fuese multiplicado por la transcripción. Es lo que ha dicho Metzger. J.W. McGarvey, uno de los muchos reconocidos comentaristas, lo resume de la siguiente manera. Nuestra conclusión final es que el pasaje en cuestión es auténtico en todos sus detalles y no hay motivo para dudar de que fue escrito por la misma mano del que redactó las partes precedentes a la narración. Las objeciones que se han levantado contra Marcos 16, 9 al 20 están mejor calculadas para sacudir nuestra confianza en la crítica bíblica que en la autenticidad de esta inestimable porción de la palabra de Dios. Eruditos, estudiosos, historiadores reconocen que esta porción armoniza con todo lo que el Evangelio de Marcos ha enseñado. Intentar eliminar esa porción sería desacreditar todo el Evangelio de Marcos. No tiene sentido. Sería desacreditar la autoridad y las palabras de Jesús, que por cierto, son prácticamente las mismas palabras que dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Por qué no han querido eliminar Mateo 28, 18 al 20? Las mismas palabras de Jesús. En resumen, hermanos, esta clase que hemos tenido, el bautismo se destaca y se le da un lugar importante en el plan de Dios. Hemos visto en esta lección de Marcos 16, 15 y 16 que gramaticalmente el bautismo identifica quién es salvo. Hemos visto que la conjunción coordinante y hace que el bautismo sea tan esencial como creer. Hemos dicho que ser bautizado es un participio aoristo y que por tanto indica una acción previa o que se hace antes de la salvación. El bautismo se coloca en orden antes de la salvación. Hermanos, Marcos 16, 16 es tan simple de comprender como el versículo Jesús lloró. Así, tan sencillo, no es difícil de comprender. El bautismo es esencial. De acuerdo a Marcos 16, el bautismo es esencial para ser salvos del pecado. Recuerdan que hemos dicho que vamos a ir completando este cuadro en cada uno de los estudios que vamos llevando. En Mateo 28 aprendimos que el bautismo es para convertirnos en cristianos y que es para entrar en una nueva relación con Dios. Hoy
al terminar el estudio de Marcos 16, hemos aprendido que el bautismo nos salva del pecado y que este pequeño hombre que es un pecador, ahora, a través del bautismo, puede convertirse en un hombre lavado de sus pecados y por tanto salvo. Solamente el bautismo nos da esta bendición. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero que esta segunda clase haya sido de importancia para usted. Si es así, por favor, compártalo con alguien que usted crea lo pueda necesitar. Les espero la próxima semana para continuar con este estudio. Paz en Cristo Jesús.